Hola. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas caras, amigas, conocidas. Muchísimas gracias, de verdad. Soy Consuelo Navarro, una de las compañeras, socias, amigas o miembros de la Alianza de Mujeres Feministas de Alicante, que organiza este acto, ¿no? Esta acción tan poderosa con María Teresa. La Alianza de Mujeres Feministas de Alicante surge reconociendo la genealogía feminista de nuestra ciudad, de la ciudad de Alicante, cuya experiencia, pensamiento y activismo compartido por varias generaciones, y muchas estáis aquí, sigue siendo una referencia y faro. La Alianza de Mujeres Feministas de Alicante es un espacio de reflexión y acción para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y se configura como un lugar absolutamente seguro y de confianza entre sus miembros. Lo que nos une, el ser mujeres y feministas, entendiendo a las mujeres como sujeto político y reconociendo la desigualdad histórica que nos atraviesa como ciudadanas en las sociedades patriarcales. ¿Por qué hemos optado por alianza? Que aquí no se toma una decisión sin un debate y una reflexión colectiva importante. Bien, las palabras son muy importantes. Por ejemplo, la RAE dice en su tercera acepción que alianza es pacto, convenio o tratado en que se recogen los términos en los que se alían dos o más partes. O, como un dato histórico, hemos encontrado ya que en 1920 encontramos una alianza, la Alianza Internacional para el Voto de la Mujer. Desde ahí, desde ese espacio y los encuentros internacionales que fueron surgiendo, se generaron los pactos entre las mujeres feministas de diferentes países para la obtención del derecho al sufragio femenino. Pero no son las únicas alianzas entre mujeres en el pasado, sino que en el presente son la pieza clave para la transformación política y el avance hacia la igualdad. Es de vital importancia, por lo tanto, seguir construyendo redes de mujeres desde la sororidad y encontrar proyectos comunes que unan a mujeres diferentes en todos los ámbitos públicos. Así pues, decimos que alianza y sororidad están estrechamente vinculadas. La sororidad es un pacto social, ético y emocional construido por mujeres y entre mujeres. Es saber ante todo que juntas somos más fuertes que por separado y además trasciende un sentido de complicidad de aquellas mujeres que buscamos ante todo generar un cambio. Para ir finalizando, quiero traer aquí una cita de un libro que ha sido codirigido por Rosa Cobo y Beatriz Ranea, que es el Diccionario de Feminismo cuando aborda la palabra sororidad. Marcela Lagarde, nuestra queridísima Marcela Lagarde, en el año 2012 expone que la sororidad significa la amistad entre mujeres diferentes y pares cómplices que se proponen trabajar, crear y convencer, que se encuentran y se reconocen en el feminismo para vivir la vida con un sentido profundamente libertario. Así pues, la sororidad se corresponde con la alianza de las mujeres en la lucha y la afirmación de su propia libertad. La Alianza de Mujeres Feministas de Alicante organiza esta acción en el Día Internacional de la Salud de las Mujeres, que tiene su origen en el año 1987,
cuando la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe hizo la propuesta de instaurar un día de acción global a favor de la salud de las mujeres en una reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, en aquel 5º Encuentro Internacional sobre la Salud de la Mujer que se llevó a cabo en San José, Costa Rica. El objetivo de instaurar ese Día Internacional, fue para lograr refrendar el derecho a la salud como derecho humano al que las mujeres deben acceder durante todo el ciclo vital y que todavía hoy en día está cercenado y excluido, sin restricciones ni exclusiones, para la cual se llevarían a cabo acciones enfocadas a su salud y derechos reproductivos. Quiero finalizar recordando a un colectivo, el colectivo WICH, en aquel alegato que clama que cuando se enfrentan a una de nosotras, se enfrentan a todas. Desde ahí, desde esta alianza, paso la palabra a Isabel Rodes, otra de nuestras socias y miembros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y gracias por estar aquí. Como ha dicho Consuelo, tenemos un nuevo proyecto que queremos compartir, que cogemos con mucha ilusión y para ello tenemos desde luego unos objetivos que nos hemos impuesto, que es lo que yo os voy a contar. Los objetivos fundamentales y las metas que queremos conseguir siguen directamente la agenda feminista, no nos salimos de ahí, no nos inventamos nada, pero la seguimos y queremos cumplirla. En primer lugar, y siempre como ha dicho Consuelo, partiendo de la reflexión conjunta, queremos, en lo posible, influir en la opinión pública, aportando nuestras explicaciones, aclaraciones o en todo lo que sea necesario en cuestiones sociales y políticas del feminismo, que cada vez, y también por toda la mala información que está habiendo, están más confusas y se entiende cada vez menos qué es lo que estamos diciendo, parece ser. Otro de nuestros objetivos es seguir vigilantes y no perder ninguno de las cosas que hemos conseguido hasta hoy, que son bastantes aunque no parezca, pero no está todo conseguido, porque las sociedades modernas siguen, o posmodernas incluso, siguen con muchos prejuicios y muchos estereotipos sobre las mujeres. También queremos estar muy alertas a todas las trampas que el patriarcado sigue poniéndonos a cada paso. Nos gustaría también colaborar o asesorar a entidades que quieran desarrollar un enfoque feminista en su funcionamiento. Eso sería también una de nuestras intenciones. También otra es que se cumplan las leyes que ya tenemos, la de igualdad y la de violencia, que apenas están desarrolladas y que se presupuesten según las necesidades que van teniendo en cada momento. Y, desde luego, que no se utilicen esos presupuestos para otros intereses ni para otros fines, que es lo que está ocurriendo ya. Bueno, otra de nuestras metas es fomentar la visibilización y valoración de las contribuciones de las mujeres al bien común y también ver que todavía sufrimos obstáculos para llegar a puestos de representación y decisión, y así como las jóvenes se encuentran a veces en problemas con cuando eligen carreras masculinizadas. Y por último, queremos resaltar y nos oponemos, no violentamente porque no lo somos, pero con fuerza, a cualquier tipo de violencia explícita contra las mujeres. Y por ello otro de nuestros objetivos es erradicar la explotación sexual, la explotación reproductiva, las mutilaciones, las transacciones comerciales en redes y la pornografía. Tela. Bueno. Somos conscientes que estos objetivos no podemos conseguirlos solas. Por eso, desde ese momento, nos ofrecemos nuestro apoyo a cualquier colectivo de Alicante que necesiten acciones o lo que sea, estaremos dispuestos a apoyarlos, siempre que sigan nuestras directrices, obviamente. Y también necesitamos recabar los apoyos necesarios
cuando nosotros los necesitemos, cuando sea necesario para poder cumplir nuestros objetivos. Ya. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Vanessa Parra. Gracias, Isabel. Bueno, pues nada, buenas tardes. Yo he venido a hablar de acción. Me han dicho que vas a hablar de acción y bueno, pues aquí estoy. Después de estas dos intervenciones solo me queda decir por qué me alié con estas mujeres tan sabias. A ver, os voy a hablar un poquito, ¿vale? Para mí, Alianza es un espacio de aprendizaje. Nos revisamos juntas, compartimos y aprendemos unas de otras. El feminismo también es eso. Otra de las cosas que me ha hecho elegir este lugar es que Alianza es un espacio no mixto y seguro. Nos representamos a nosotras mismas y trabajamos con el objetivo exclusivo de ser activistas en defensa de la agenda feminista. Aquí me traigo la frase de la maestra Marcela Lagarde, que dice qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres. En nuestro activismo En nuestro activismo, en el que ya llevamos unos meses trabajando y hoy nos damos a conocer, compartimos con vosotras las redes sociales que recién acabamos de abrir. A ver, espera que ponga. A ver, ¿se sale? Las redes sociales que recién acabamos de abrir e iremos completando, ¿vale? Poco a poco. También el correo electrónico, que es alianzamf23@gmail.com, por si queréis contactar con nosotras. Y como nuestro propósito es trabajar por y para las mujeres y consideramos que la falta de atención sanitaria específica para nosotras es una violencia simbólica y sanitaria, hoy, Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, traemos esta conferencia con la ponente María Teresa Ruiz Cantero, que ahora nuestra aliada Elena Simón nos va a presentar. ¿Vale? ¿Te gusta de otra manera? Sí, lo que puede estar es de pie. Sí, puedo estar aquí, ¿no? Lo que quieras. Vale. Pero bueno, ahora me siento para que... Buenas tardes y de nuevo muchas gracias por atender casi siempre a nuestras llamadas, o llamados, que dicen por ahí. Entonces, bueno, pues como la fecha de hoy es una fecha internacional muy significativa, pero creemos que el feminismo como tal no se ha ocupado especialmente de la salud de las mujeres, sino de la salud sexual y reproductiva nada más, pero María Teresa sabe mucho de que no solo es la salud sexual y reproductiva lo que tenemos que tratar. Y por eso mismo, y dándole todas las gracias del mundo, porque dijo que sí a la primera, pues estamos aquí para hablar de esto, para hablar de la salud de las mujeres y de ese tratamiento que a nivel de investigación se da cuando se aplica el enfoque feminista, que es lo que ella viene haciendo hace mucho tiempo. Pero bueno, haremos una presentación un poquito más formal, aunque corta también. Ella es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante y miembro del Instituto de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Alicante. También del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública. 6 sexenios en la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora por la Producción Científica en la línea de investigación sobre la salud de las mujeres desde la perspectiva de género. Bueno, me salto cosas y solo vamos así a los puntos importantes. Promotora de la investigación sobre desigualdades de género en salud. Ella también dirige tesis con premios extraordinarios y continuamente tiene entre manos proyectos que le cuestan una barbaridad sacar adelante, como bien sabemos, porque siempre cuesta mucho y ahora más, porque no hay de aquí demasiado. Ella ha impulsado estudios precursores en España sobre sesgos de género en la atención sanitaria, cuyo significado, diferencias en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico en función del sexo de quienes padecen a igual necesidad,
describió por primera vez en la revista Medicina Clínica en 1994 esto precisamente que acabo de decir. Ella es pionera en muchas cosas y sobre todo en este campo, porque si es la primera vez y la primera persona que tiene una iniciativa, pues las pioneras también fueron las sufragistas, pero ahora tenemos aquí una en carne y hueso. Bueno, es coordinadora de la monografía sobre perspectiva de género en medicina y ha participado en la Organización Panamericana de la Salud sobre el género y COVID-19 en las Américas. También ha colaborado en la Guía de Incorporación de la Perspectiva de Género en los grados y másters y ha colaborado en el proyecto de la Xarxa Vives sobre las guías para una docencia universitaria con perspectiva de género. Y bueno, ahora voy a terminar con lo más informal, porque ella no quería que contara todo este rollo, pero al final se lo pedí un poco, ¿no? Y ella lo que quería era transmitirnos que bueno, aparte de ser ya todo esto que acabamos de decir, ella empezó su interés por las cuestiones de salud porque ella procede o nació en Melilla y su abuela era partera. Y ella acompañaba a su abuela en todas las labores que hacía en los domicilios, que no solo era atender a los partos, sino otras muchísimas cosas. Como bien sabéis, las mujeres siempre nos hemos dedicado a los cuidados también farmacológicos, también clínicos, lo que pasa es que sin reconocimiento. Seguramente por eso diría, mi abuela no ha podido titularse, pero yo sí que lo voy a hacer. Y además no solo una vez, sino varias. Supongo que eso le llena de satisfacción y a nosotras también nos llena de emoción saber que ahí hay un germen de aprendizaje y de linaje, como nos gusta decir, linaje de mujeres que hacen cosas por la humanidad. Y no solamente traer hijos al mundo, que también, y en el caso de su abuela, era físicamente esa cuestión. Bueno, ella dice que siempre se quedaba y que se sentía, y lo recuerdas de esta manera, se sentía orgullosa de su abuela. Así es que nosotras que nos sentimos, no sé si orgullosas o satisfechas por tenerla aquí, pues le paso la palabra. Muchas gracias. Y adelante. Y Muchas gracias. Pues nada, gracias. No sé, ella, yo cuento que le llamo mi feminista de cabecera. Hace muchos años, porque como cada vez que tenía una duda de género, como en España no hay una formación de género, y desde luego cuando yo me he ido formando no hay una formación estructurada, pues mis dudas se las preguntaba a ella. Y llegó un momento que dije, tú eres como médico de cabecera, pero en feminista de cabecera. Y... Como comprenderéis, a mí me encanta que me llamen así. Pero es que es verdad. A ver, este es, vale. Bueno, pues muy agradecida por la invitación, Elena, y todas vosotras. Y sobre todo porque es el Día de la Salud de las Mujeres, ¿no? Un día tan especial para nosotras y, bueno, para mí en particular porque soy sanitaria, ¿no? En definitiva. Voy a empezar ya directamente con la exposición, diciendo que aunque yo voy a centrarme en el ámbito sanitario, que es un determinante de la salud, cuando se ha perdido, porque aunque debería de ser también de promocionar la salud, pero la verdad es que el sistema se dedica poquísimo a lo que sería promoción de la salud, prevención de las enfermedades, sino que va a muerte por lo que ya sería la asistencia sanitaria y tratamientos para recuperar la salud, ¿no? Que es una función muy importante, pero ya digo que no es la única. Yo lo voy a centrar aquí, pero la salud de las mujeres, de los hombres por supuesto, no depende solo de los servicios sanitarios, depende de la susceptibilidad individual con la que hayamos nacido, ¿no? Nuestras características personales, depende de los estilos de vida, las conductas que tengamos, unas son conductas saludables, otras son menos saludables, pero no tenemos que culpabilizarnos, porque no sirve de nada. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que esas conductas muchas veces las aprendemos porque nuestro contexto nos facilita las conductas de riesgo, ¿vale? Asumirlas y practicarlas. También hay otro ámbito muy importante, como es el de las condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales.
O sea que esto también está relacionado con la salud, además del sector sanitario, que es, ya digo, de lo que va nuestra conferencia. Y, por supuesto, hay riesgos ambientales, los medios de comunicación, todo el ámbito político, la economía, la educación, la cultura. Todo esto va a influir en la salud de las mujeres. Y el sector sanitario es parte, pero desde luego, como veis, es una parte, porque la mayoría de los factores de riesgo y determinantes de la salud, en positivo, están fuera del sector sanitario, ¿vale? Bueno, y empiezo en sí mismo con la conferencia. A ver, yo no sé si me veis, es que creo que no me ven por detrás, por eso prefiero... Tú misma. Me voy a acercar mucho. Sí, bueno, es que como soy tan bajita, llega. Mira cómo llega perfectamente. No, mira qué bien llega, ¿no? Esto es una ventaja tenía que tener, ¿no? Bueno, pues yo la verdad es que estaba trabajando en otra línea de investigación, que era epidemiología de las enfermedades crónicas, cuando topamos en mi grupo con este artículo publicado en el año 1991 en una revista muy importante que es The New England Journal of Medicine. Entonces, en esta revista lo que hicieron fue, el artículo, ¿no? La investigación que dio pie a este artículo, lo que hicieron es averiguar, indagar en si había diferencias en mujeres y hombres, como pongo ahí, hospitalizados, en el tema por problemas cardíacos en general, ¿no? Y en concreto por enfermedad coronaria. Y lo que averiguaron, querían saber, era si había diferencias en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico en un sexo respecto a otro. Y, bueno, cuando decimos esfuerzo diagnóstico y terapéutico, en este caso concreto se referían a las angiografías coronarias, que sirven para ver si hay algún trombo, ¿verdad?, y un infarto, y en definitiva diagnosticarlo, y luego las pruebas de revascularización, que es un esfuerzo terapéutico en la medida que empujan al émbolo, ¿no?, para que otra vez circule bien la sangre, ¿vale?, dentro de los vasos sanguíneos. Pues ahí se dieron cuenta que después de estudiar, fijaros, 49.000 hombres y mujeres ingresados en el hospital de Massachusetts, que es el de Harvard básicamente, y en el hospital de Maryland, que es otro gran hospital, 33.000 mujeres, un total de 80.000 mujeres, mujeres y hombres, un total de pacientes, se dieron cuenta, vamos al principio, que 28 de cada 100 pacientes ingresados en los hospitales eran hombres blancos, respecto a 19 de cada 100 no blancos. Luego, con diferencias significativas, decimos nosotros. Luego había solamente 16 de cada 100 mujeres blancas que se les hacía estas angiografías, con diferencia significativa de los hombres no blancos, y luego se les hacía a 13 mujeres no blancas, también con diferencias significativas. Esto mismo se reproduce en el hospital de Maryland y también con las pruebas de revascularización. No os podéis hacer una idea el boom que supuso esto en la literatura científica. A los pobres autores les llegaron una lluvia de críticas, que si había problemas metodológicos, que si no tenían en cuenta que las mujeres tenemos mayor fragilidad capilar y por eso no se hacían esas pruebas, en fin, de todo tipo de críticas. Esto es habitual, ¿no?, que en las revistas que siguen al número donde se publicó, otros autores critiquen y digan que tienen que mejorar o, en fin, lo que sea. Entonces, ellos fueron respondiendo a todas y cada una de estas críticas, que es que yo la verdad que lo veía como una especie de esgrima por escrito, ahí le estaban dando unos palos, y los autores fueron analizando y respondiendo, para llegar a la misma conclusión. Es decir, que con la misma patología y a igual de edad, gravedad y comorbilidad es tener varias enfermedades a la vez, se producían este mismo tipo de esfuerzo diagnóstico y terapéutico, que era menor en las mujeres que en los hombres. Yo ahí aprendí una cosa, que cuando hacemos estudios de sesgos de género en la atención sanitaria, era necesario que comparáramos a igual edad, gravedad y comorbilidad. Porque claro, es posible que se le haga un mayor esfuerzo diagnóstico y terapéutico a los hombres, pero a lo mejor no es por un sesgo de género, simplemente es porque está más grave. Y ahí no hay ningún sesgo, ¿vale?, clínico. Lo de la edad ya lo sabemos, ¿no?, lo hemos visto con la COVID. Con la edad, pues las personas mayores no ingresaban a los hospitales, puro sesgo. Y bueno, pues esto es algo que para mí fue importante descubrir, pero vaya, básicamente lo que venían a decir ya, y hay un proyecto en web de la Universidad de Stanford que se llama Gender Innovations, súper chulo, luego os lo mostraré,
que lo que venían a decir es que los hombres y las mujeres mayores tenían estenosis, que ya allí se podía producir un problema de salud grave, pero que no se podía olvidar que las mujeres jóvenes también tenían estrecheces generalizadas. O sea, que no es que no tuvieran el problema las mujeres jóvenes, porque es que si no, no se sospecha en ellas cuando realmente tienen este tipo de problemas también. Por aquellos entonces, y fruto de este artículo, entre otros, en el año 91, se define una revista que hay de medicina de las mujeres, Journal American Medical Women Association, es estadounidense. Se define que íbamos a entender por sesgos de género en la práctica profesional de la medicina, en este caso. Y lo veis ahí, la diferencia en el tratamiento médico de hombres y mujeres, el impacto del cual puede ser positivo, negativo o neutro para la salud de los mismos. Como buena definición, no se moja, pero yo le veía un problema, porque volcaba toda la responsabilidad en la práctica profesional que está aquí, ¿no? La práctica profesional, pero claro, los médicos y las médicas practicamos lo que aprendemos en la carrera universitaria, es decir, que el problema estaría en la docencia universitaria. Pero en aquellos entonces que había poco conocimiento, pocas investigaciones de estos temas de sesgos de género en la atención sanitaria, para mí el problema estaba en el origen, que sería la generación de nuevo conocimiento, que eso es lo que hace la investigación, ¿vale? O sea que pobres los médicos clínicos que se les volcaba toda la responsabilidad cuando realmente esto venía de otros ámbitos, ¿no? ¿Dónde estamos en este momento? Pues ahora hay muchísima investigación sobre las diferencias que hay en las maneras de enfermar de mujeres y hombres, sobre los sesgos de género en la atención sanitaria. Hay mucha investigación, pero el problema está, y aquí podíais, todos los grupos de presión, el problema está en que es muy difícil incorporarlo en las carreras universitarias. Se resisten como gato panza arriba en las carreras universitarias. Entonces, claro, si los médicos y las médicas siguen aprendiendo un conocimiento sesgado, porque ya digo que ya hay un conocimiento de cómo enferman hombres y mujeres, que a veces es diferente, eso se tiene que enseñar. Ahora voy a mostrar ejemplos. Se tiene que enseñar en la carrera universitaria. En el año 1993 todavía la cardióloga Bernardine Healy, entonces era cardióloga, muerto. Cardióloga, era la directora del NIH, como del Instituto de Salud de Estados Unidos, una especie de ministra de salud, vamos a decirlo así, es que no sé el igual acá. Ella, además, era la editora en ese momento de New England Journal of Medicine, de esta revista, publicó un artículo que se llama El síndrome de Gentle, y que es muy conocido dentro del ámbito del género y la medicina. Básicamente ella utilizaba esa película antigua ya, que se llama Gentle, que era una obra de teatro realmente. Es una mujer judía que quiere acceder a la sinagoga, a estudiar los textos sagrados, ¿no? El Talmud, pero no puede porque es mujer. Entonces se corta el pelo, se aplasta los pechos, como veis ahí, se reviste como un hombre y de esa manera puede entrar a la sinagoga. Entonces ella, Bernardine Healy, dice: va a ser necesario que las mujeres nos revistamos con los mismos signos y síntomas que los hombres en el infarto para poder acceder a los hospitales. Porque ¿qué pasaba? Que como los síntomas son diferentes, no se sospecha, y hasta que no está muy grave y ya el infarto es como el de libro o el de película, dolor precordial con irradiación al brazo izquierdo, que es el propio de los hombres, entonces sí, ahí ya lo captan y ya pueden ingresar en los hospitales. Pero esto ya ocurría tarde y, de hecho, la tasa de letalidad hospitalaria, es decir, las muertes en el hospital ya por infarto, eran superiores en mujeres que en hombres, porque ya van tarde y se morían. Vale, entonces, bueno, yo pensaba, esto con toda la literatura científica que ya hay en este momento, esto tiene que cambiar, porque los cardiólogos lo saben. Pero en lo que sería la atención primaria no es tan conocido. Y a un amigo común que tenemos aquí, un compañero que tenemos del departamento, Carlos Álvarez, y yo, que es pediatra de Argentina, es de Buenos Aires, y él trabaja para la Organización Mundial de la Salud y trabaja en temas de género. Le digo un día, 2 años antes más o menos de la COVID, dijo: Raúl, es que mira que hay literatura científica ya y siguen habiendo sesgos de género, siguen publicándose artículos de sesgos de género en el infarto. Y él me dice: no te preocupes, María Teresa, que los paradigmas en la ciencia tardan en cambiar 30 años.
Y yo digo, pues yo pensé, pues ya mismo, porque claro, el artículo este primero fue del año 91 y antes de la COP estábamos en el 19. Pero, ¿qué pasa? Pues que en el año precisamente 2019, que lo tenéis ahí, no, en el 2021, o sea, justo 30 años después de aquel primero, la revista The Lancet, que yo creo que os sonará, ¿no? Es una revista de alto factor de impacto en medicina, publica una revisión bibliográfica con 585 artículos revisados. Porque yo no sé si sabéis, pero Lancet tiene como comisiones. Y tiene una comisión que se llama, lo veis ahí, The Lancet Women and Cardiovascular Disease. O sea, la comisión de Lancet de mujeres y enfermedades cardiovasculares. Y revisa toda esa literatura, que os digo, casi 600 artículos. Y bueno, el resumen está ahí puesto. Las enfermedades cardiovasculares permanecen menos estudiadas, reconocidas, diagnosticadas y tratadas en mujeres que en hombres. 30 años después, es decir, cuando el paradigma ya debería de haber cambiado, pues como que estamos todavía en el mismo sitio. Bueno, ¿cuáles son los problemas principales que yo encuentro para que se mejore la salud de las mujeres, se mejore la práctica profesional desde la perspectiva de género? Pues por una parte, que las investigaciones estudien a hombres y mujeres, porque si solamente estudian a hombres, las conclusiones no las podemos inferir a mujeres. Las mujeres tenemos diferente genética, ¿verdad? Que somos XY y los hombres son... nosotros somos XX y los hombres son XY. Tenemos diferente metabolismo porque tenemos las hormonas son diferentes a las de los hombres. Tenemos diferente anatomía, tenemos un aparato genital femenino diferente al masculino, somos diferentes, ¿no? Entonces, tienen que estudiar todos los estudios que se hagan en medicina tienen que incluir a muestras representativas de mujeres y hombres, ¿no? Traigo un ejemplo de los tantos, ¿verdad? Esto es un estudio que está publicado en el año 24, o sea, ahora, hace poquito, que encontré hace poco, en donde, como veis ahí, dice, en el año 2020, en la investigación de cáncer solo se notifica el sexo de las células utilizadas en el 36,5% de los artículos publicados en las mejores revistas de oncología, que son las que están debajo. Es decir, que todavía no se estudia muestras representativas de ambos sexos. Y bueno, lo que venía a decir este artículo es que era una pena y una pérdida de oportunidad porque las mujeres tenemos una mejor respuesta inmunitaria que los hombres y, por lo tanto, es necesario que se estudie la respuesta que tenemos mujeres y hombres en todo el ámbito de la oncología, ¿no? Que eso serviría también para los hombres, no solamente para las mujeres, ¿no? Entonces, ahí se lo pierden ellos, en este caso, ¿no? El tema de los ensayos clínicos es que es muy buen ejemplo de los sesgos de género en la investigación. Nosotros estudiamos, bueno, que sepáis que existe una normativa en Estados Unidos, la FDA, Food and Drug Administration, es decir, la administración que aprueba los ensayos clínicos de fármacos para su comercialización, tiene unas recomendaciones desde el año 1994. Europa se resiste, la Agencia Europea del Medicamento se resiste. Allí hay un lobby de mujeres presionando para que realmente se utilicen al menos las recomendaciones de Estados Unidos de incorporación de la perspectiva de género, pero las agencias y las empresas farmacéuticas pues se resisten. Nosotros hemos estudiado muchos fármacos, revisiones de artículos de determinados fármacos. Por ejemplo, lo traigo a colación porque se sigue comercializando, es el etoricosib. Etoricosib es el famoso, el Vioxx, no, el siguiente, ¿cómo se llama? Es muy conocido y sigue, ay, yo como no me gusta, ni me acuerdo de él. Es un analgésico antiinflamatorio que protege, no daña el aparato digestivo, pero ya se sabe que tiene efectos sobre precisamente los problemas cardiovasculares. Los reumatólogos, la arcoxia. Yo nunca tomaría arcoxia como mujer, os lo digo ya y os lo voy a mostrar por qué. Y esto lo tendríamos que saber, pero de muchos fármacos, ¿no? Siguiendo las recomendaciones de la FDA, nosotros evaluamos todos los ensayos clínicos publicados del etoricosib, que es la arcoxia. El etoricosib es el nombre farmacológico, ¿no? Entonces, una de las cosas que dicen las recomendaciones de la FDA es que tiene que estar toda la información estratificada por sexo, ¿no? Que cómo funciona el fármaco en hombres y en mujeres. Pues solamente un 14% de los ensayos clínicos aporta información por sexo.
Análisis de la eficacia del producto, o sea, si funciona. Solamente un 9,1 de los ensayos de Arcoxia aporta información de la eficacia por sexo. De efectos secundarios, un 6,6%. Sobre análisis por sexo de la dosis respuesta, ninguno. De análisis de la concentración en sangre por sexo, ninguno. Hagan discusión de resultados por sexo, hubo un 4,1%. Sobre ya aspectos propios de las mujeres, que recomienda la FDA, embarazo como criterio de exclusión, un 56% de ellos. Es el único que cumple algo más. Luego, la inclusión de mujeres que utilizan anticonceptivos o hormonales o de barrera, un 21,3%, aporta esa información. Inclusión de mujeres con contraceptivos hormonales, un 4,1%. Y el resto de los parámetros que se supone que tendrían que evaluarse en mujeres, como inclusión de mujeres que usan terapia hormonal sustitutiva, ningún estudio. Diferencias por la respuesta entre mujeres que usan terapia hormonal sustitutiva y la dosis y cuáles no, ninguno, y así sucesivamente. O sea que realmente no sabemos cómo funciona el fármaco si estamos tomando terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? De esto estamos hablando y a mí me parece muy serio. No hay estudios ni de cuando tomamos anticonceptivo, o apenas, y no hay estudio cuando tomamos terapia hormonal. Y hay reacciones cruzadas que son muy, muy serias y muy importantes. Por ejemplo, los reumatólogos trabajando con el Vioxx, que fue el anterior a la Arcoxia y que lo descomercializaron por el incremento de trombosis, luego de venderlo por 5 años y ser el medicamento más vendido en Estados Unidos, realmente los reumatólogos de aquí no lo querían utilizar, porque decían, es que Vioxx retiene líquidos, retiene sales. Cuando retienes sal, retienes líquido. Y como encima se da a personas mayores con problemas reumáticos que ya tienen hipertensión, esto es una bomba del tiempo que tengan una trombosis, como luego se demostró. Aquí no lo utilizaban ningún reumatólogo, no les gustaba nada, porque veía como las mujeres se hinchaban, entre otras, mujeres y hombres. Pero en este concreto, como es más prescrito en las mujeres con problemas reumáticos, pues... Un caso de mala ciencia, y saltando de tema, es el de la Viagra femenina. No sé si habéis oído hablar de ella, ADI se llama. Bueno, a ver, se intentó comercializar en el año 2015, a principios de año, y enseguida empezó a sonar que existían reacciones cruzadas con el alcohol. O sea, que de alguna manera producía efectos secundarios cuando lo tomabas. Claro, ¿cuándo puedes tomar Viagra femenina? Pues normalmente cuando también estás tomando alcohol, ¿no? Entonces, digamos que allí podía haber un efecto secundario. Y yo me entero por un artículo publicado en una revista muy importante de las top, del Journal American Medical Association, o sea, la revista de medicina americana, de medicina interna americana, la más potente, por julio del 2015, decían unos autores, está muy bien que la empresa farmacéutica haya hecho un ensayo clínico para ver si hay reacciones cruzadas con el alcohol, o sea que realmente lo hicieron. Pero dice, y esto es una traducción literal, dice, lo que no se entiende en particular es que el estudio de interacción del alcohol se llevó a cabo en una muestra de 25 voluntarios sanos, de los cuales solo 2 eran mujeres. Un fármaco para mujeres donde no se estudian a las mujeres. Esto es, yo ya directamente le llamo mala ciencia, no tiene otro nombre, ¿vale? Y esto es lo que intentamos destapar desde la perspectiva de género constantemente. Bueno, una anécdota, no tan anécdota, es que, bueno, ya sabéis todo el movimiento que hay, estamos en la época postmodernista por el tema de la diversidad afectivo-sexual, la respeto desde luego, pero ya cuando tú mandas artículos a publicar en revistas internacionales, como solemos hacer nosotros, te preguntan cómo ha recogido el sexo y el género. Te lo preguntan. Y bueno, pues tú tienes que decir, le he preguntado, o dentro del ámbito de la medicina, o si es una exploración ginecológica, pues en fin, lo que he visto que hay. Como para no tener problemas de ese tipo, menos mal que ya se establecen pues unas recomendaciones que para mí son muy importantes, porque cuando nos protestaron referí
por un estudio de enfermedad inflamatoria intestinal en este sentido, nos preguntaba cómo lo han recogido. Yo le mandé esto, pero decía, es que a veces hablan de mujeres y hombres, women and men, y otras veces hablan de gender, ¿no? Una vez hablan de sexo, otras de... Y es que era así, porque yo una vez hablábamos de la biología, vamos a decirlo así, y otras veces hablábamos del esfuerzo que se le había hecho a mujeres y a hombres, que era diferente, y eso era gender, ¿no? Vale, entonces yo le mandé esta tabla y ya, ahí acabó el problema. Mire, lo hemos utilizado como explica esta tabla. Me parecía importante, ¿no? Pero yo creo que esto pues, es normal que se haya instaurado, porque es verdad que hay una parte de autopercepción que es muy importante y es normal que haya una parte biológica, que por ejemplo para los médicos es serio, porque te dicen, madre mía, si ahora me viene alguien diciendo que es una mujer, no le haces una exploración tan exhaustiva porque no es un problema tan importante y a lo mejor te salen unos parámetros alterados. Y no es que estén alterados, es que realmente corresponden a otro sexo, ¿no? Es un tema que viene pues habrá que formarse en este tema también, obviamente. ¿Cómo se pueden producir los sesgos de género? Esto es hace mucho tiempo, lo publicamos en el año 97, lo citan mucho, y básicamente hay para problemas de salud que pueden ser padecidos por mujeres y hombres, y luego para problemas de salud de un solo sexo, o por mujeres o por hombres. No me voy a meter con este tema de cuando es padecido por un solo sexo, que también ahí hay sesgos de género, pero cuando son enfermedades que pueden ser padecidas por ambos sexos, se puede producir un sesgo de género cuando de manera incorrecta nos igualan a mujeres y hombres y no somos iguales. ¿Dónde no somos iguales? Pues en la exposición a factores de riesgo y el efecto, las consecuencias que va a tener esas exposiciones. Pensemos en el tabaco como en tantas otras exposiciones, no somos iguales. No somos iguales en los síntomas precoces, ahora voy a poner muchos ejemplos, ni tampoco en los tardíos de múltiples enfermedades. En otras sí somos iguales, no siempre es así. Tampoco somos iguales en las respuestas a los fármacos, porque hay toda una línea de investigación en donde estudian la farmacogenética, farmacocinética y farmacodinamia, y somos completamente diferentes, lo que somos mujeres y hombres, desde un punto de vista sexo, ¿vale? Por ejemplo, las mujeres, sobre todo las que acumulamos aquí, ¿no? La grasa abdominal, se acumula el fármaco en la grasa y se mantiene más tiempo y luego se excreta más tarde. Es más lento todo el metabolismo del fármaco. Entonces, esto que es tan importante se debe tener en cuenta a la hora de prescribir los fármacos y solamente prescriben en función del peso talla, que eso es importante. Pero también es importante que tengamos en cuenta que somos diferentes en la genética, farmacogenética, ¿no? Entonces, esto es una línea de investigación muy, muy seria, muy importante. Y luego el efecto, los resultados, los pronósticos, tampoco somos iguales. Ahora pondré algún ejemplo. Y de la misma manera puede haber sesgos de género cuando nos hacen diferentes y no somos tan diferentes. El caso clásico es que a las mujeres lo del psicosomático. Hay algunos estudios muy bonitos de mujeres famosas, son historias de vida que han padecido enfermedades muy graves, pues como una esclerosis múltiple, enfermedades muy graves. Y entonces le preguntan, y cuando empezó la enfermedad, que todavía los síntomas no estaban claros, ¿qué pasó? ¿Qué le decían? Dice, pues nada, me decían que yo, como eran mujeres, trabajaban mucho, pues que porque no tomaba unas vacaciones, que estaba estresada, o sea, todo ligado a somatización, ¿verdad? A la ansiedad, a estrés, etc. De hecho, yo tengo una amiga que ya se ha jubilado, todas me están jubilando, es una... Ana Delgado, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, trabaja en salud mental, médica de atención primaria, y me decía, Teresa, es que el estereotipo que tenemos de que las mujeres tenemos más problemas de salud mental que los hombres es una putada, me decía. Y ella había estudiado la suma de ansiedad y depresión, que es lo más importante, y efectivamente las mujeres tenemos más que los hombres. Pero cuando incluimos alcoholismo y suicidios, se equilibra la frecuencia de enfermedades mentales en mujeres y en hombres. Es decir, que no hay mayor frecuencia de problemas de salud mental en las mujeres que en hombres, que lo que pasa es que depende de lo que metas en la definición de problema de salud mental, ¿vale? Lo que estudies.
Vale, pues ese sería un ejemplo. Me voy a detener menos en los ejemplos de diferencias que cuando erróneamente nos igualan. Esta diapositiva se la debo a Rosa Ballester, la catedrática de Historia de la Ciencia, que también se ha jubilado. Me ha legado todas sus diapositivas a mí, porque ha dicho que yo las cuidaré y las usaré como es debido, un honor. Ella presentaba esta diapositiva, que es una pasada, porque arriba, a que parece un aparato genital masculino raro, diría yo, rarito, pero parece un pene y algo parecido a los testículos arriba, tal. Vale, pues le llamaban videos a las diapositivas de antes, videos, dice del útero y la vagina como análogo del pene y el escroto. Es decir, nos igualaban en el siglo XVII, 1611, nos igualaban, o sea, siempre era por comparación, ¿no? La anatomía de la mujer por comparación a la de los hombres. De hecho, yo eso no lo tengo que rebuscar. Le vi una diapositiva a Rosa que era una unión entre el útero y por unos ligamentos que no existen, no sé dónde los veían, al cerebro. Y decía, básicamente el útero influía en el cerebro, de ahí la palabra histeria. Histeria viene de esto, de que el útero influye en el cerebro. Y entonces, que tenían un problema, de ahí desde el cerebro al resto del organismo. De aquella época que tenían un problema de estómago, pues le quitaban el útero. O sea, realmente el problema de origen era la histeria, ¿no? Este es el término. Esto es por igualarnos erróneamente, es obvio. Pero hay ejemplos más de la actualidad. Esto es una copia, ¿no? Que yo he hecho de un artículo publicado en una revista americana, Proceedings National Academic of Science, del año 2014, que lo que intentaba mirar era cómo eran las conexiones dentro del cerebro de mujeres y hombres. Y bueno, como están todas las citas, si queréis, esto yo os lo puedo mandar, todo lo que os interese, e incluso te puedo mandar la presentación y ya vosotros buscáis quien esté interesada. Bueno, ¿qué encontraron en las conexiones de los hombres, que es la parte azul, así estaba? Es que los hombres tienen muchas conexiones dentro de un hemisferio y dentro del otro hemisferio. No es que no las tengan interhemisféricas, pero mucho menos que en el caso de las mujeres, que como veis, en naranja hay muchas conexiones entre los dos hemisferios, y no es que no haya dentro de un hemisferio y dentro del otro, pero hay muchas más interhemisféricas. De tal manera que, por ejemplo, en relación con los pronósticos, imaginaros que se produce un ictus que está en la zona del núcleo del habla de los hombres, que está en el hemisferio izquierdo. La probabilidad de recuperar el habla pues, es complicada. Pero ¿qué pasa si se produce el mismo ictus, el mismo núcleo del habla del hemisferio izquierdo de las mujeres? Pues que la probabilidad de perder el habla es menor, porque las mujeres también tenemos núcleos del habla en el hemisferio derecho. ¿Me entendéis? O sea, es que somos diferentes anatómicamente y fisiológicamente, somos diferentes, ¿vale? Por lo tanto, esto va a influir luego a la hora de las manifestaciones clínicas de las enfermedades, ¿vale? Este es otro caso. Yo estaba asesorando en Navarra a un grupo de investigación sobre un tema del tracto olfativo y me encontré, y me llama la atención también, porque no lo sabía, que en estudios post-mortem hechos en 7 hombres y 11 mujeres adultos, como veis ahí, adultos y mayores, el número de neuronas del tracto olfativo en mujeres es de 6,9 millones y en los hombres de 3,5 millones, la mitad más o menos. El número de células no neuronales en esa zona del tracto olfativo en mujeres es de 9,3 millones y en hombres 5,7 millones. Tenemos más. Y esto está relacionado con cuestiones de sexo y de género. De sexo, pues probablemente nazcamos mujeres con mayor número de neuronas de este tipo. Pero de género, porque lo que dice la literatura científica es que las mujeres tenemos un abanico mayor de olores, reconocemos, que se liga a la memoria. Y la memoria se relaciona con las emociones. De tal manera que, si con mujeres que cocinamos más, por ejemplo, y si a su vez nos emocionamos más, como parece que los hombres, pues guardamos una memoria mayor de un abanico más amplio de olores que los hombres. Y esto es un poco la teoría de Lamarck, la función hacia el órgano también. O sea, nacemos con más, pero también, de alguna manera, las desarrollamos más por cuestiones de género, ¿vale?
Y lo mismo con el tema del dolor, es que yo de verdad encuentro a veces una literatura tan fascinante. Esto acaba de salir recogido en la revista Nature, ni más ni menos, y básicamente lo que encuentran es que ante un golpe, cuando sientes tu dolor, ¿por dónde van las conducciones para que acabas sintiendo el dolor? En el caso de los hombres, estos eran machos animales, pero vaya, en el caso de los machos va a través de la microglía, una zona que hay en el cerebro, y en las mujeres, las hembras, va a través de las células T. Pero si los machos le extirpan la posibilidad de generar testosterona, se conducen a través de las células T, como las hembras. Y si las hembras se quedan embarazadas, se conducen a través de la microglía. Es decir, que realmente, qué bonito, ¿no? Como hay cuestiones de sexo y género interrelacionadas en la manera de que se comporta la naturaleza, ¿no? Definitiva. Bueno, lo voy a pasar para... Aquí tenéis un informe que fue muy importante, publicado en el año 2012, el informe EMBO, el EMBO Reports, que ya identifica un montón de enfermedades en donde, de diferentes sistemas y aparatos del cuerpo humano, hay diferencias en signos y síntomas en un sexo respecto a otro. Es decir, que esto ya se sabe mucho, como para que no se enseñe en la carrera de medicina y en la de enfermería y en todas las carreras sanitarias, quiero decir. Se sabe mucho, pero si los médicos no lo aprenden, pues tratan a mujeres, o sea, hasta que no ven el infarto como el de los hombres, dolor precordial con irradiación a brazo izquierdo, pues... Y luego dice, es que las mujeres tienen un infarto atípico. Tú dices, ¿atípico por qué? Porque no es el típico. ¿Cuál es el típico? El de los hombres. Pero es que el típico de las mujeres es diferente. Y ya se sabe. Yo al final os muestro que ya hay evidencia y ya hay como panfletos, las canadienses se están distribuyendo, aquí en España también, de que nos aprendamos las mujeres cómo es el infarto, cómo puede ser el infarto en las mujeres, ¿no? De hecho, además, os digo una cosa, que es que también si se sospecha que es un infarto por la sintomatología, te hacen un electrocardiograma y hay una onda que sube que se llama segmento ST. Y en los hombres sube, en el infarto de los hombres y en las mujeres casi nunca. ¿Por qué? Porque el infarto de los hombres en vasos sanguíneos grandes, y eso lo capta muy bien el electro, y en las mujeres es en microvasos sanguíneos, con lo cual el electro no lo capta, ¿vale? Esto es el otro problema. Bueno, ella, Londa Shivinger, es la que lleva adelante el informe Gender Innovation, está en inglés, pero es un inglés tan sencillito, esto como hablan los americanos, así muy sencillito, de estudios de casos. Y básicamente, bueno, están traducidos en España, hay alguna documentación de estudios de casos, el del infarto por supuesto está, pero otros muchos casos, y aquí también está de cómo los cinturones de seguridad, porque no solo son de medicina, están los estudios de casos de salud y medicina, pero los de ciencia, ingeniería y ambiental. Están estudios de casos sobre las sequías, sobre el cambio climático y perspectiva de género. Y los de, por ejemplo, los de ingeniería es por qué tenemos estos cinturones que tenemos en los coches, y es que el prototipo fue un tal Sierra Sam, que era como un modelo de paracaidista de la US Navy. Entonces, claro, un paracaidista enorme y ahora el cinturón de seguridad, yo pequeñita me lo tengo que poner y me llega por aquí, ¿no? Y claro, a ver, la Volvo ha invitado a una ingeniera a hacer un prototipo para mujeres, para embarazadas, para personas más bajitas y tal. Bueno, y como en España no había nada, pues yo sí que es verdad que propuse a la Fundación Esteve hacer una monografía con literatura española y bueno, es gratuito, ¿eh? Vosotros pincháis ahí y lo podéis descargar, se le pide a la Fundación y te lo mandan gratuito. Y encontré que había artículos en revistas científicas top, escritas por autores españoles de sesgos de género en determinadas patologías. Los invité en plan citas ciegas a publicarlo en plan capítulo y bueno, pues ahí está. Y luego además hay como un debate, se hizo y está bien. Habría que hacer una segunda parte. ¿Cuál es una de las consecuencias principales de estas diferencias? Bueno, pues a mí me gusta mucho este artículo publicado por la Universidad de Copenhague, con datos de 7 millones de hombres y mujeres atendidos en el sistema de salud danés durante un periodo de 21 años. Estudiaron pues a todos, ¿no?
Y llegan, es un estudio hecho con Big Data, y llegan a la conclusión que veis ahí. Los diagnósticos se retrasan mucho más en mujeres que en hombres en al menos 700 enfermedades. Exceptuando la osteoporosis, que como es una enfermedad que se piensa un problema, no es una enfermedad, es un factor de riesgo que es propio de las mujeres en la menopausia, pues se infradiagnostica y se demora en hombres. Pero el resto de las patologías había un retraso mayor, y yo cogí 2 de ellas como ejemplo. El cáncer, allí en Dinamarca las mujeres son diagnosticadas 2 años y medio más tarde que los hombres, la diabetes 4 años y medio más tarde, ¿no? Exceptuando la osteoporosis, todo lo demás. Además, llegaban a una conclusión que me gustó mucho, me hizo mucha gracia, porque decían, ya no vale el modelo de talla única. Y es verdad, esta es la cuestión, ¿no? Hay que ver cómo enferman las mujeres y cómo enferman los hombres. A ver, aquí traía un ejemplo, pero es que está en inglés, básicamente de un artículo que hemos publicado con los enfermos de espondiloartritis del Hospital General de Alicante, todos, enfermos y enfermas. Simplemente porque siempre que se habla de retraso diagnóstico se echa la culpa a las mujeres. Y es porque no se hacen bien los estudios de retraso diagnóstico. Para hacer un buen estudio de retraso diagnóstico no puedes ir desde el comienzo de los síntomas hasta el diagnóstico, porque tú no sabes ahí de quién es la responsabilidad, si de las pacientes o del sector sanitario. Un buen estudio de retraso diagnóstico tiene que preguntar desde que comienzan los síntomas hasta que la paciente o el paciente acude al médico. Eso sí es responsabilidad de los pacientes y las pacientes, pero desde que acude hasta que, hasta que la atienden o le atienden, y desde que los atienden hasta que les dan el diagnóstico, desde que les dan el diagnóstico hasta la terapia. Y la mayoría de los estudios, como este de espondiloartritis, que lo publicamos en PLOS ONE en el año 2018, pues cuando lo miras en global, que es la parte de arriba, esta parte de arriba te dice que hay una mediana de 7 años en la demora desde el comienzo de los síntomas hasta el diagnóstico, en mujeres, y en los hombres de 4. Pero si lo haces bien el estudio, que sería aquí, desde el comienzo de los síntomas hasta que acude el médico, fijaros, o la médica, fijaros que no hay diferencias, meses, porque oye, te duele, es una enfermedad muy grave, con lo cual pues la gente va, o sea, no echemos la culpa a las mujeres siempre. Y luego es cuando, desde que van hasta que reciben el diagnóstico, es 7 años de mediana en las mujeres y 3 años de mediana en los hombres. Es decir, que realmente hay que hacer bien los estudios de retraso diagnóstico. Aquí tenéis el otro problema, que sería el número de otros diagnósticos, vamos a hablar por su nombre, erróneos, antes de llegar al diagnóstico de espondiloartritis. Eso no se puede decir en medicina, decimos sesgos cognitivos inconscientes, diagnósticos alternativos, porque claro, decir error de diagnóstico, pero bueno, como estamos aquí en petit comité, y a mí me interesa que lo sepáis, pues fijaros, solamente un 11% de mujeres fue diagnosticada como primer diagnóstico espondiloartritis y un 30% de los hombres. El resto antes recibieron un diagnóstico alternativo o erróneo, 2 diagnósticos previos, 3, 4, 5 y más de 5 diagnósticos. O sea que las mujeres, como dicen las nórdicas, que son muy buenas en todo esto, van dando vueltas por el sistema y depende del médico o la médica que te vea, te va etiquetando, pues usted tiene esto, pues usted tiene lo otro. Y lo peor del asunto es que te frena realmente tener tu diagnóstico y con ello la terapia oportuna, la que es pertinente y no cualquier terapia. Entonces las mujeres normalmente estamos siempre dentro de la atención primaria con analgésicos antiinflamatorios y a los hombres los derivan más al especialista. Allí ya se le hace el diagnóstico oportuno y allí ya se le da el tratamiento pertinente, ¿vale? Todo esto lo hemos publicado, ha pasado por montones de evaluadores, quiero decir que no es por decir. Aquí tenéis, pero esto sí a golpe de vista, pam, 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 sin más. ¿Con qué otras enfermedades se confunde la espondiloartritis? Pues con hernia de disco, con escoliosis, ciática, artrosis, tendinitis, fibromialgia, obesidad, estar de pie mucho tiempo a una maestra, no adaptación a España a un inmigrado, por jugar al fútbol, a un taxista por estar sentado demasiado, ¿me entendéis? Se le dan muchos otros potenciales tratamientos, diagnóstico hasta llegar al de espondiloartritis, que de verdad que se necesita una detección precoz porque es una patología que evoluciona a discapacidad
y cuanto antes tengas el tratamiento oportuno, frenas la evolución de la enfermedad. Elena me pidió que metiera algo de violencia de género. Yo, como siempre digo, yo no soy experta en violencia de género. Allí mi compañera Carmen Vives, que trabaja en la universidad, es la que sabe de este tema. Pero es verdad que cuando ella era pequeñita me propuso hacer un estudio, y también a otras compañeras, de la relación que había entre violencia de género y problemas de salud. Y bueno, entresacado de aquella época, porque esto está publicado en el 2010, hace mucho tiempo, pero nos cita mucho este artículo. Debe ser que ahora sí que hay más interés. Y bueno, pues básicamente yo con lo de las cardiovasculares, hay asociación con cardiovasculares, 5,28, pero claro, es que son 3 personas, ¿no? Tampoco, pero sí que hay asociación. Es como que hay 400 veces más probabilidad de enfermedad cardiovascular en las mujeres que sufren violencia de género. Lo que sí que ya me creo más, porque la enfermedad cardiovascular es que hay pocos sujetos, o sujetas en este caso. Dolor crónico de cuello, el doble, en mujeres que sufren violencia de género, esto sí. Dolor crónico de espalda, también, un poquito más, del 134% más de probabilidad de tener dolor de espalda. Dolor crónico de cabeza, en las que sufren no violencia por parte del compañero íntimo, sino otras violencias. También un 59% más, que puede ser en el ámbito laboral o donde sea, ¿no?, que las que no sufren violencia de género. Esto es un poquito lo que yo puedo añadirte, no más. Sí que hay asociación. A ver, ¿dónde estamos en este momento? ¿Por qué? Yo, para mí, ¿por qué? Y de hecho he pedido financiación para estos temas. Se producen estos sesgos de género, ¿no? Entonces, este artículo de la revista americana de salud del corazón me dio pista. Básicamente comentaban, y esto como yo lo he escuchado a los médicos de mi alrededor, es que las mujeres se quejan diferente a los hombres, hablan diferente que los hombres. Y bueno, la verdad, Elena, que buscando bibliografía sobre este tema, he encontrado un artículo de la Universidad de Oxford que tiene una base de datos de narrativas médicas de hombres y mujeres con diferentes patologías. ¿Cómo se quejaron hombres y mujeres? Sobre todo el tema del dolor, ¿no? Y sí que dice que efectivamente las mujeres y los hombres nos quejamos diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tienen los médicos? Es que las mujeres hablan tanto, lo cuentan todo, cuentan tantas cosas de una manera desorganizada. Y es verdad, yo mi primer COVID fue después de la boda de mi hijo. Yo no soy capaz de decirlo si no digo lo de la boda de mi hijo. Y es verdad, vas contando muchas cosas. Y los hombres cuentan muy poco. Pero también eso es un problema, vienen a decir, porque al decir poco tampoco orientan mucho a los profesionales para llegar a un diagnóstico. Pros y contras en ambos casos. En el caso del infarto, esto es lo que hizo este artículo, que por eso me gustó mucho. Recogen todas las maneras de quejarse las mujeres de infarto y todos los hombres, y los comparan. Y llegan a la conclusión que si juntan todas las maneras de quejarse las mujeres es mejor predictor del infarto que cuando juntan toda la queja de los hombres. Por ejemplo, venían a decir, tengo malestar en el pecho, presión en el pecho, dolor en el pecho, y todas estas cosas así un poco genéricas, tengo angustia, me duele el omóplato, porque es que las mujeres va hacia el omóplato y hacia el cuello, en fin, que es diferente, ¿no? Entonces, pero si lo juntaban todo, era infarto. La cuestión es que, como no se junta todo, pues no siempre se llega al diagnóstico de infarto tanto en mujeres como en hombres, porque los hombres sí que te dicen, tengo dolor precordial, casi te lo dicen así, no, me duele el pecho aquí, me duele aquí, y se me va para acá, ¿no? Entonces ya esto es como muy evidente. Entonces, y luego por otra parte, pues el tema de pues lo que llamaríamos que los médicos cuando aprendemos la carrera, aprendemos mucho, y de pronto te llega de muchas patologías, tenemos que hacer diagnóstico diferencial, con la misma queja pueden ser varias patologías, varias enfermedades, entonces claro, tu cabeza, cuando se te queja, empieza a procesar la información, pero tienes que tomar decisiones muy rápido en atención primaria. Hemos hecho un estudio el año pasado en 6 comunidades autónomas con médicos de atención primaria. Le hablábamos de los sesgos cognitivos estos inconscientes y le preguntamos si ellos pensaban que podían hacer este tipo de sesgos y nos decían, todos, porque en 4 minutos
Porque claro, cuando a ti te llega toda la información, tú vas como procesándola, como si fuera un embudo, para llegar a un diagnóstico. Y en 4 minutos, pues poco puedes hacer, que tomas decisiones muy rápidas, ¿no? Y ahí te equivocas. Este es el sistema de pensamiento 1, se llama, el 1. Y bueno, pues se produce lo que se llaman heurísticos y sesgos cognitivos. Y luego, cuando tú haces ya pruebas, porque no sabes bien lo que tiene la persona, una analítica, vas pidiendo pruebas complementarias, entonces una te sale como bien y la otra te sale alterada y como que te choca, son muy contradictorios los resultados y ahí ya te pones a pensar. Y ese es el sistema de pensamiento 2. Ya piensas, reflexionas, analizas y ahí ya no te equivocas, o la probabilidad es menor de equivocarte. ¿Qué pasa en la atención primaria? Pues porque solamente funciona el sistema de pensamiento 1, es que no te da tiempo a más. Ellos juegan, en el buen sentido del término jugar, o cuentan con, podríamos decirlo, con el seguimiento, ¿vale? Pero aún así, el problema de origen parte de la atención primaria. No quiere decir que no haya en el especialista también sesgos y que haya en el hospital, los hay porque hay muchas publicaciones sobre ese tema. Bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Paso. Este es el artículo de Oxford, de la Universidad de las Narrativas Médicas. Bueno, las académicas nórdicas son buenísimas, las suecas, las noruegas. Y este artículo, que me encanta, es que el título me encanta, yo voy por los títulos de los artículos, a veces los elijo por ahí, porque fijaros qué título, Walking Down Vía Dolorosa, o sea, en latín, y parece como además de una película de estas de ciencia ficción, desde la atención primaria al especialista. Y justamente es personas con problemas reumáticos que en Noruega son los rehabilitadores y lo que vienen a decir es que van dando muchas vueltas por el sistema, más las mujeres que los hombres, hasta llegar a la especializada, que es lo que también nos sale aquí. Vaya, tampoco... En el Reino Unido, en el año 2021, hace nada, han lanzado la primera estrategia de salud de las mujeres y empezaron haciendo una encuesta online que, como veis ahí, se llama... hablemos de Talk About It, hablemos de este tema, ¿no? Y bueno, yo os traigo aquí 3 respuestas de las tantísimas que se han agrupado. Mis síntomas no se tomaron en serio o se descartaron en primer contacto con los médicos de cabecera y otros profesionales sanitarios, por lo que dicen aquí. Tuvieron que defenderse insistentemente para obtener un diagnóstico, a menudo durante múltiples visitas, meses y años. O, si conseguían un diagnóstico, las oportunidades de debatir o hacer preguntas sobre las opciones de tratamiento eran limitadas y a menudo se ignoraban sus preferencias. Igual que aquí, vaya, igual que aquí, igual que en Noruega, igual que en todo el mundo, vaya, básicamente. Y luego hay otro artículo que es como una revisión bibliográfica desde la perspectiva de género, hecha por suecas, y también me encanta el título, fijaros. Brave Man and Emotional Woman. Ya lo dice todo. Es que buenísimo. Y entonces te viene a decir cómo las normas de género influyen sobre hombres y mujeres con dolor. Por ejemplo, hay artículos, porque todo esto lo hacen, esa clasificación, porque encuentran artículos, una revisión bibliográfica, donde los médicos dicen que los hombres son más estoicos, ¿no? Luego las mujeres son más sensibles, son más histéricas, o ciertas enfermedades acaban inexplicables, ¿no? Van analizando, pero acaban inexplicables. Luego, también analizan y evidencian con la literatura científica que las normas de género influyen también sobre hombres y mujeres en cómo afrontan el dolor. Y esto es interesante, por ejemplo, para los hombres, la identidad de los hombres en peligro. A mí me parece que de género, aunque realmente nosotros lo hemos desarrollado para ayudar a la igualdad de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres, pero ayuda a los hombres de la misma manera con el tema de la osteoporosis, por ejemplo. Entonces, aquí es el tema del dolor. Los hombres con dolor, pues la verdad que como están acostumbrados a sobrecargar más peso, ayudar en lo de la compra, sacar la basura, en fin, todas estas cosas más estereotipadas, en definitiva, cogen más peso que las mujeres en líneas generales. No todo el mundo, obviamente, pero es habitual. Cuando tienen dolor ya no pueden. Y ellos te lo dicen, es que yo no era así, es que yo no soy así, y eso es muy duro. También, quiero decir, igual que es duro para las mujeres, en otros casos lo es, en este caso. Un estudio hecho en África, en hombres con SIDA, en tribus, evidenciaba que acudían ya para morirse al médico.
porque ellos no querían, si demostraban que estaban enfermos, bajaban en su estatus social dentro del hogar y también en la comunidad. Y la conclusión era, tenemos que hacer una deconstrucción de las masculinidades. Muy bonito, a mí me gustó mucho ese estudio. Y luego también, pues un poco la línea que yo trabajo, sesgos de género en el esfuerzo, esto es otra. Las mujeres dicen, ¿cómo hago para que me crean? ¿Vale? Esto es algo, porque las mujeres sienten que no. Y es que es muy interesante todo, yo estoy aquí dando pinceladas. Y el tema de la apariencia, que es que me encanta contarlo siempre, porque encuentran artículos donde evidencian que se cree menos a las mujeres cuando van arregladas al médico. Claro, pues las mujeres cuando van al médico se ponen la mejor ropa interior, si pueden van a la peluquería y resulta que las van a creer menos. También cuando van muy, muy mal arregladas. Entonces tiene una que pensarse cómo va al médico, porque si no, no te creen, ¿eh? Bueno, sigo. En el estudio que hemos hecho desde la Universidad de Alicante, en las 6 comunidades autónomas, con médicos de atención primaria, estas son algunas de las respuestas. Ha sido súper interesante y ellos están encantados de haber hecho el estudio, ¿eh? Una médica dice, ahí lo podéis leer, cuando una sintomatología es objetiva, como el dolor o la astenia, dice, no hay un signo objetivo clínico, ¿no? Como un hinchazón, eso es objetivo. Sin datos objetivos en la propia consulta, creo que sí que es más fácil que si se trata de una mujer se minimicen sus síntomas. Otra médica, la tendencia es a minimizar el dolor de la mujer. Esto afecta en todos los ámbitos, tanto a la hora de valorar una molestia aguda y decidir tratamiento, como a la hora de valorar una molestia crónica. O sea, que ya como que lo minimiza, ¿no? Otra, pienso que esto ocurre en muchas ocasiones, dado que se tiende a subestimar la sintomatología de muchas mujeres. Reconocido, por ellas. Otra, uno de los motivos principales es que una gran parte de las mujeres tiene en su historia clínica el diagnóstico de ansiedad. Sea certero o no, y eso nos influye en nuestra valoración. Un médico dijo, pues si es que aproximadamente en el 80% de las historias clínicas de las mujeres consta ansiedad. Entonces ahí se produce un sesgo cognitivo de disponibilidad. Si es que estás viendo, pues ya está, es ansiosa, cuando a lo mejor no es. Y bueno, pues la respuesta de algunos médicos es habitual minimizar los síntomas y pensar que son cosas de mujeres, con lo que eso supone de negativo en la evolución de los procesos diagnósticos. Otro, sí, pensar que los hombres son más duros. Si viene es porque realmente le duele el estereotipo. Otro, en algunas ocasiones la percepción emocional, ves que la mujer te transmite mucha emoción, influye en el diagnóstico diferencial entre algo orgánico o funcional. Si tú lo transmites con mucha emoción, piensas, funcional es psicológico, o orgánico es ya que tienes un problema. Y luego, el último, porque me parece muy importante sí, se podría estar produciendo, te explica, porque las mujeres expresen sus síntomas por ser más emocionales de una forma en la que no se considere derivar al especialista y al hombre sí, o que la mujer somatice causas psicológicas. Y esto es verdad, a los hombres los derivan más con mayor frecuencia al especialista que a las mujeres, con la misma sintomatología. Es que esto es una desigualdad de género en salud. Es curioso, ¿no? Porque cuando hablan las médicas y cuando hablan los médicos. ¿Sí? Lo que dice. Verbalízalo, verbaliza la reflexión. Que Claro, las médicas están ahí apuntando que efectivamente posiblemente hay un sesgo de género, de estereotipo, que perjudica a las mujeres, ¿no? Mientras que los hombres, ¿no? Los hombres se resisten más a... Sí, dan otro tipo de explicaciones. Hay muchas explicaciones, pero todas van en esta línea, y por eso las he elegido. Y en la atención primaria habría muchas médicas. Sí, había más médicas que médicos, pero nosotros hemos intentado hacer una muestra representativa por edades, porque me parecía, así como los médicos mayores de mi edad, porque le hemos preguntado si han estudiado la carrera, o en el máster, o la formación MIR, y pues los médicos mayores no, iban a decirte que no tienen formación, pero queríamos saber qué decían las médicas. Y también es representativa el porcentaje de mujeres y hombres médicos en España, que en este momento es un 60-40, médicas médicos. 60% de médicas, sí. Y es representativo en este sentido. Bueno, no voy a hablar de los heurísticos, pero que sepáis que hay como... ¿Sabéis que acaba de morir Coleman, que es el psicólogo que le dieron el Premio Nobel de Economía por identificar y definir, y con sus experimentos, este tema, el de los heurísticos y sesgos cognitivos.
Básicamente, bueno, y hay como más de 100. Pero bueno, yo he elegido para nuestro estudio, por ejemplo, el sesgo de anclaje, y es esto, que si tú en la carrera de medicina a ti te explican, que a mí me lo explicaron, o sea, por ejemplo, de la artrosis y todo esto, la enfermedad de los billetes verdes, que me acordaré toda la vida, pero decían que los hombres y mujeres iban al médico para tomar la baja laboral. Y claro que la gente mayor, pues toda tenía artrosis porque es una degeneración propia de la edad. La artrosis es osis es degeneración, como la cana al pelo, la arruga a la piel, y no siempre tiene que doler la artrosis, tiene que dar problemas, ¿no? Sin embargo, ellos lo ligaban al hecho de que se pretendía tener una baja laboral y le llamaban artrosis. Esto en Valencia, que yo estudié la reumatología, o la enfermedad de los billetes verdes, estereotipos absolutos. Tremendo. Pero claro, tú de alguna manera te quedas con unas películas en mente, esto de las mujeres tienen más ansiedad que los hombres, mentira. Bueno, sí, ansiedad tienen más que los hombres, esta es la verdad, pero que te quedas con esta copla de lo psicosomático y ante la misma queja, pues hay mayor probabilidad que pienses en psicosomático, en el caso de la mujer. Por lo menos esto nos ha salido en nuestro estudio. O sea que, y bueno, hay otro como el sesgo de confirmación. Había una médica que en un caso que pusimos de enfermedad inflamatoria intestinal, cronicolitis ulcerosa, el caso de Crohn, la médica se empeñó desde el principio, porque nosotros preguntamos qué enfermedad puede ser, ¿no? Y decía cáncer de colon. Y luego, cuando llegó a pruebas que le iba a pedir, pruebas para detectar si tenía cáncer de colon. Y todo el rato, y esto es un sesgo de confirmación, claro que excluyes otros temas, cuando estás pensando siempre lo mismo. Cuando nos reunimos, porque hicimos grupos de discusión en las 6 comunidades, la médica se reía, una chica joven, decía, y me empeñé, ¿no? Como diciendo, pues eso es un sesgo de confirmación que nos puede pasar, ¿eh? Y bueno, luego el sesgo de representatividad, que es el que más me interesa a mí, que es este de que el infarto tiene que ser como el de los hombres, y si no, no te lo diagnostican, ¿eh? O cumples con el gol estándar, infarto típico, o no te lo diagnostica. Y hay muchos otros, ¿eh? No voy a seguir. Me interesa presentaros a esta investigadora médica de atención primaria, Kirsti Malterud. Ella, bueno, es que ella es una filósofa también, es posmodernista y utilizando corrientes teóricas explica mucho de lo que hemos visto, ¿eh? Ella, por ejemplo, hay un artículo que es este que está ahí referido, de una revista de Family Medicine, la revista de medicina de familia, publicado en el 2000, pero es un artículo pequeñito y muy sustancioso, en donde lo que te dice desde la semiótica médica, la semiótica es la ciencia que estudia los signos, ¿no? Pero la médica es la ciencia que estudia los signos y síntomas clínicos, ¿no? Y entonces ella te dice, con estudios que ha hecho en la consulta, observando médicos y pacientes, cómo se relacionan y demás, evidencia que ante un mismo dolor, por ejemplo, es interpretado diferente si es una mujer que si es un hombre. Tiene muchas publicaciones del tema este. Luego, utilizando la narrativa médica, que sería lo mismo, la narrativa de la ciencia que estudia la retórica, las narraciones, pero médica, pues estudia la historia clínica, realmente es el elemento sustancial de la medicina para nosotros, la historia clínica. Entonces, lo que viene a decir ella es que la narración, hay alguien que cuenta y hay alguien que escucha y recoge, ¿no? Entonces, a veces lo que alguien narra y lo que se recoge es lo mismo, pero a veces no. Y viene a decir, y tan importante es lo que consta en la historia clínica con lo que dice el paciente o la paciente, aunque no sea lo que ponga en la historia clínica. Es decir, le da voz a los pacientes y las pacientes, en este caso. Nosotros hemos hecho un estudio desde la narrativa médica en espondiloartritis y salen cosas preciosas, pero no nos da tiempo. Y luego el análisis crítico, que es otra corriente teórica. Ella centra el análisis en la capacidad de observación que tienen los médicos y las médicas y en concreto pues en todo lo que está relacionado con qué hace el médico en la médica, que es la anamnesis y la exploración física. Y luego están las pruebas complementarias que ya lo hace un aparato, pero todo lo que es la anamnesis, examen físico, es responsabilidad del médico o la médica. Entonces, lo que te viene a decir es que su capacidad de observación puede estar sesgada. Y es una cosa parecida a los ángulos muertos de visión de los coches, ¿no? Que depende de dónde te posiciones en cuanto al conocimiento que tienes o no tienes, como hemos dicho,
y también de tu propio sexismo como hombre o como mujer, individual, es posible que sesgues tu capacidad de observación. A mí hay una película que me gusta mucho, que es El Club de los Poetas Muertos, antigua, que es un profesor que trabaja en un centro educativo de élite en el Reino Unido, y van en un momento dado por un bosque y ya corriendo se van metiendo como en el aula. Les dice que al aula y todos se van metiendo. Y cuando están en el aula les dice el profesor: no, tú súbete encima del pupitre, tú siéntate, tú ponte en la esquina esa, y los va distribuyendo por todo el aula y les pregunta: ¿tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? Para que se den cuenta que depende de la posición, lo que verán será diferente, ¿no? Y esto es hasta cierto punto lo que pasa con el tema del infarto, entre otras patologías, ¿no? Que su capacidad de observación está sesgada y entonces te hablan de infarto atípico cuando no lo es, ¿no? Bueno, conclusión. 30 años después de los comienzos de los estudios de sesgos de género en medicina y en la atención sanitaria, se mantienen los sesgos de género. Múltiples enfermedades se expresan de manera diferente, que es lo que se debería de explicar en la carrera universitaria, y no considerarlo producen los sesgos de género. Y por otra parte, las innovaciones de género contribuyen, como dice ahí, a repensar por qué y cómo, que es lo que estamos haciendo, por qué sucede esto, ¿no? Y cómo está sucediendo este tipo de errores en los diagnósticos y en las terapias. Muchas gracias. Tenemos como un cuarto de hora para debatir, para preguntar, para añadir lo que sea y ponerla en un compromiso. Hola. Bueno, ha sido un flash escucharte, un momento ahí de sorprenderme con muchas de las cosas que contabas, aunque pudiera intuir algo, ¿no? Pero de todo lo que has contado me interesan muchísimas cosas, pero hay algo que no consigo vislumbrar una razón, ¿no? Si esto es investigación, si es método científico, si es ciencia, ¿por qué hay resistencias en la academia para incorporar esto, para que nuestras médicas y nuestros médicos incorporen todos esos saberes científicos? Que no pueden decirte: no, es que eso es política, que eso es... No, si es ciencia, porque además está... ¿Qué pasa? Pues pasa que, a ver, yo lo que veo, Carlos está aquí también, en la universidad, mi experiencia, que se matan por 0,5 créditos, por 5 horas. Por 5 horas. O sea que realmente, ¿cómo vamos a meter esto? Que quitaría horas, ¿no? A ver, yo trabajé, porque me llamó la que era vicerrectora de Igualdad cuando se propuso la memoria de medicina en la Universidad de Alicante, María José Rodríguez, y que yo la conocí muy poquito, la conocí en aquellos entonces, y ella me dijo: María Teresa, la memoria tiene que tener perspectiva de sexo-género, que es realmente lo que tiene que ser. Y primero le hice como un resumen pequeñito, porque me pidió un resumen pequeñito, y eso lo elevó al vicerrector de estudios, que es realmente el que responsable de la memoria. Y entonces no lo entendió mucho. Y digo, bueno, es normal, porque es que esto no se entiende fácilmente, ¿no? Hay que dar es como hay que explicar mucho. Así que le hice una traducción de una web buenísima alemana en inglés, de sesgos de género por casos, por patologías, una, otra. Y cuando pues era más largo el informe, claro, María José se lo dio al vicerrector y dijo: esto es otra cosa. Bueno,
dile, María Teresa está en la comisión de la memoria y María José me preguntó, ¿tú estás en la comisión? Pues no, serán tortas. Yo no me peleo mucho por esas historias. Imposible, ¿no?, que yo estuviera en esa comisión. Entonces le dice el vicerrector, dile que la consultaré discretamente. Y digo, dile que yo no estoy dispuesta a que me consulten feminismos, ni discretos, ni informales, que esto tiene que ser legal, y formal y visible, ¿no? Ni discreta, ni informal, ni invisiblemente. Esos 3 in me salieron en ese momento, ¿no? Vale, entonces, pues a través de María José, pues sí que se fue incorporando la perspectiva de género a las prácticas, por ejemplo, que sí que prevalecen, porque lo miré en la carrera que ahora ya está en marcha. En las prácticas de atención primaria está, en todas las prácticas. Otra cosa es cómo lo hagan, ¿no? Pero sí que está. Por supuesto que en epidemiología el año que viene está. Pero lo que María José proponía era que cuando ya se aprobara la memoria, ella y yo lo repasáramos para incorporar sexo, género, donde veíamos conveniente. Pero cae el rectorado ese, pues así pasan las cosas, no van pasando. Y este rectorado tiene interés, pero la respuesta ha sido que cuando haya un cambio de la memoria en el futuro se incorporará la perspectiva de género. Ese rectorado con una rectora. Y yo la estimo, creo que es una persona valiosa. Tendrá muchísimas prioridades, presiones, y esto, como siempre, hay una autora canadiense que tiene un artículo que se titula Lo urgente es enemigo de lo importante. Claro. Y yo creo que esto pasará, ¿no?, en definitiva, pero la realidad es esa la que os estoy comentando. Sin embargo, en Cataluña, justo a la par de aquella memoria que hicimos antes de la COVID, la ACU, que se llama la NECA catalana, la Agencia de Calidad, pues me llamó para que formara parte de la comisión para hacer una monografía para implementar la perspectiva de género en todas las carreras. Y éramos, no sé, como 8 o 9 de las grandes áreas de conocimiento. Yo tuve 15 carreras de salud, en definitiva me correspondió. Y el primer día le pregunté, oye, ¿por qué vosotros lo vais a hacer y el resto del Estado español no? Y me dice, pues muy sencillo, porque la ley catalana, la de igualdad que tiene, obliga. Y yo, total, que cuando me vuelvo a mi casa, yo la ley de igualdad española sí que la tenía, pero la de igualdad catalana no me la descargué. Y en el articulado de universidades y docencia ponía la ley de igualdad catalana, los verbos debe, es obligatorio, se evaluará. La ley de igualdad española se recomienda, se facilitará. Pues en el verbo está la diferencia. Y luego, cuando nos llamó el que era secretario general de universidades, cuando se iba a cambiar la ley, que llamó a un grupo de feministas y me llamó a mí también, unas feministas, estaban todas las que yo admiro, estaban allí, y había 2 abogados del Estado, un hombre y una mujer también. Y entonces empezamos a hablar, pues eso, por ejemplo, ahí sí que se consiguió esto de que a las mujeres, a la hora de la evaluación de los sexenios, contara lo de los embarazos, en fin, hay un 0,5 algo. Pero cuando empezaron a hablar mis compañeras, y yo pues, ahí escuchando y apoyando, venían a decir verbos compulsory, de obligación. Claro. Y los abogados, el hombre y la mujer, los dos, no, ese verbo no, eso no. Ya no nos llamaron más. Es decir, hay muchos intereses, está claro. Y luego, a título ya más pequeñito, yo dirigí un TFG de medicina, que como fue en época COVID, al final tuvimos que cambiarlo, y lo que hicimos fue revisar, era una chica que muy interesada en el tema de las leucemias, y quería ver si los programas de medicina tenían incorporado conocimiento de las diferencias entre mujeres y los libros. Y total, que nos pegamos un curso todo online para evidenciar que realmente los libros en los que se enseñan las leucemias, hematología, ninguno tiene actualizado el conocimiento de los últimos 5 años, y no hay información por sexo, solamente en el tema de los pronósticos había, y en epidemiología. Lo publicamos en Gaceta Sanitaria, pero cuando ella lo fue a presentar, el tribunal era de 3 personas y le dijeron, ella hablaba de los sesgos, además era una chica así como muy apasionada, ¿no? Y le dijeron, ¿no será que la sesgada eres tú?
O sea que tenemos de todo, tenemos las leyes, tenemos los tomadores de decisión, tenemos el profesorado, androcentrismo y poder, básicamente. Y hay que hablar clarito, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se evalúan los premios? Una vez del sistema sanitario me escribieron para evaluar unos premios de buenas prácticas profesionales. Y eran 5 ítems. Y uno era, tiene incorporada la perspectiva, tiene incorporado el sexo, si procede. Y yo digo, total, que llamo a mi contacto, que me había invitado, y digo, oye, ¿por qué pones si procede si son las historias clínicas? Porque eran premios, eran en concreto hospitalarios. Y el sexo siempre está. Y digo, no, yo te sugiero quitarlo. Ay, es que eso no lo podemos hacer, tengo que pedir permiso a alguien de arriba. Y bueno, pues lo habló y sí que lo quitaron. Pero al año siguiente ya no me llamaron, ¿eh? Porque todo este tipo de cosas tiene luego sus prebendas, ¿eh? Pero bueno, yo no me callo. No, yo no me callo, porque está la evidencia, si es que no es más que eso. Pero vosotras estáis aquí y también estáis aquí, os sabéis, a mí me encanta, ¿no? Y pues peleemos juntas. Sí. ¿Alguien más? Sí. Malena. Una y dos. Ah, pasa. ¿Alguien más por tener el tiempo controlado? Sí, 2. Vale, los 2. Hola. ¿Se oye? Regu. Ahora tampoco. Ahora sí. Bueno. Lo primero, darte las gracias, María Teresa, porque ha sido interesantísimo. Gracias. Ha confirmado las peores sospechas que ya tenía, porque conocemos lo que es el androcentrismo en todas partes, incluida en la ciencia, como ya dijo Thomas Kuhn hace mucho tiempo. Es decir, la ciencia también está sometida a influencias políticas, ideológicas, económicas, sociales, etc. Y en este caso es terrible porque nos invisibiliza a las mujeres ese androcentrismo brutal en la medicina. Hay en Barcelona un instituto de centro de programas de salud, de análisis de salud, que está una endocrina, Carme Valls, que imagino que la conoces, no lo sé, que es espectacular, que fue con la primera sanitaria que yo contacté en este tema. Yo siempre he sido feminista, y se queja precisamente de eso, de la invisibilización total de las mujeres en la medicina. Si no total, pues parcial, bastante. ¿Por qué? Porque es el hombre el que es el baremo de todas las cosas, de los datos, de los índices, de los comportamientos. Me llama la atención cuando has dicho, es que las mujeres cuando hablamos de tal manera que el médico las entiende menos. Es que a lo mejor el médico está esperando un lenguaje masculino y todavía no hemos entrado ahí en ese campo las mujeres, como en tantos otros, ¿no? Otro tema que me preocupa muchísimo es que quizá por ese desconocimiento la vida de las mujeres está tremendamente medicalizada. Se considera patología desde la menstruación al embarazo, a la menopausia, no te quiero decir nada. Hay el montaje brutal de la terapia hormonal sustitutoria por el lobby farmacéutico que ganó miles de millones con algo que tú sabes muy bien, que luego se ha demostrado que estaba relacionado con el cáncer. Yo fui una de las víctimas que me pusieron también los famosos parches hasta que caí del guindo y con la misma fuerza que me los puse me los quité. Hice muy bien, pero nadie rectificó claramente ese error, como tantas otras. Aparte de eso, es curioso cómo siempre las mujeres nos somatizan. El 85% de los psicofármacos los consumimos las mujeres. Me parece un dato terrorífico de la psiquiatrización de las mujeres, me parece espantoso. El estrés que llevan las mujeres en su vida, que es lo que tú llamas género, yo no llamo género, pues no creo en el género, evidentemente, pero sí es la situación social que te imponen por tu sexo, que es el estrés de una casa, un trabajo, unos hijos, no poder tener una carrera profesional, etcétera. Eso también está ahí. Y también está ahí la enorme presión por la imagen sobre las mujeres, que ha llevado a aberraciones brutales como a las adolescentes que caen en la anorexia, etc. Con todo esto lo que quiero decir es que lo que estamos sufriendo las mujeres con la medicina no es de recibo. Mira, yo ahora estoy en un partido que es el Partido Feminista del Congreso y uno de los temas troncales es precisamente eso, conseguir
que a las mujeres se nos trate como ciudadanos de primera, que no sea el médico de cabecera la primera barrera que se queda ahí, que no pueden tampoco. Tenemos tanto derecho al especialista como los hombres. Y que estemos en ese camino. Yo creo que las mujeres tenemos que empoderarnos por ahí y coger las riendas de nuestra salud y de nuestra exigencia. Y para eso es muy importante que estemos unidas, y agradezco a la Alianza de las Mujeres que estén ahí, nosotras el Partido Feminista también, y a ver si entre todas pues vamos haciendo un poco de fuerza. Nada más, gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Teresa, por tus palabras. Yo quería comentar si hay algún trabajo que ahora, digamos, mujeres como nosotras podamos leer sobre las principales enfermedades que tenemos mujeres y hombres en nuestro país, para que nos podamos hacer una idea, es decir, la morbilidad. Sí, hay. A ver, desde un punto... Pero trabajos, porque estamos acostumbradas a leer mucha tontería por ahí. O sea, hoy día en Internet hay cantidad. Gaceta Sanitaria, precisamente, es la revista de nuestra especialidad, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, yo creo que sí que recoge cada X tiempo estudios de prevalencias de problemas de salud y cada vez más sí que está por sexo la información. Yo a veces, justo para buscar datos de prevalencia, pongo en Google y siempre me acaba saliendo un poco Gaceta Sanitaria o algún informe del Ministerio, la propia Encuesta Nacional de Salud, cuando también pues, es salud autopercibida, ¿no? Pero pregunta por diagnósticos, o sea, enfermedad diagnosticada también pregunta la Encuesta Nacional de Salud, o sea, autopercibida pero también diagnosticada. Es decir, que yo sí que creo que de una manera última, en el año 2023 España ha participado en la Encuesta Europea de Salud también, su cuota parte, entonces yo creo que sí que precisamente de prevalencias, de frecuencias, va viendo. Otra cosa... Sí. Yo os animaría a que escribierais desde la Academia para la población general. Ah, bueno, eso es otra historia. Que es una población, aquí digamos, somos mujeres profesionales que sabemos leer y que podemos leer y no nos llega información. Sí, mira, justo estaba mirando que por hacer propuestas, ¿no? Que sí que hay panfletos que se están haciendo en Canadá. A mí me encanta toda la producción canadiense en temas de salud de las mujeres. Y justamente es que ahora se ha hecho una movida muy grande en la Comunidad Valenciana, que estamos en WhatsApp, hay como 3 WhatsApp diferentes sobre el tema de morbilidad diferencial y todas estas historias. Y una de las cosas que se ha hablado es sobre los protocolos sanitarios, porque es muy importante. Los médicos ahora malamente se rigen por... Digo malamente porque es un error. A ver, el protocolo sanitario al médico le anula la mente, porque solamente lo tienes que seguir y ya está. Pero como somos tan diferentes, incluso entre hombres e incluso entre mujeres, es un error. En una etapa ahora de la medicina personalizada que se utilicen protocolos estándares, es un error. Y además se estuvo hablando, ya se está hablando con los directores generales, ahí hay una movida, porque en poco tiempo han muerto 2 mujeres en Castellón de infarto, que no le detectaron el infarto, ha salido en los medios. Total, que ha habido un grupo, yo por internet, hablando con 3 directoras generales, la de Igualdad, la de Sanidad y otra que no recuerdo en este momento, sobre el tema del protocolo en el caso del infarto y de los temas cardíacos. Vale, ni más pronto, fijaros que pone abril del 2024, acaba de salir el protocolo ahora una semana y no han incorporado ninguna de las evidencias científicas que hay de los riesgos de las mujeres. Por ejemplo, una diabetes gestacional es un riesgo ya para el futuro de infarto. Pues no está. ¿Y qué nos podrías enseñar aquí a la Alianza y al Partido Feminista, al Congreso, lo que vosotras sí sabéis? Todas estas cosas que vamos sabiendo. ¿Cómo te van a mandar esto? Como tenemos que saber. Lo preguntaré y te lo mando si es posible. Y luego, por ejemplo, sí que existen, como ves aquí, que mira, esto es a lo que yo quería mandarte, porque es un artículo de la Asociación Americana de Cardiología, pero que está traducido al español, sobre los riesgos, cómo tú puedes percibir que puede que tengas un ataque cardíaco, ¿vale? O un ictus, en el caso de mujeres. Me parece que esto es importante, que se distribuya este tipo de información, pues está basada en la evidencia científica.
Vale, esto sí os lo mando, porque esto está en internet y, vamos, está publicado. O sea que sí, sin problema. Y lo otro lo preguntaré y ya veremos. yo lo difundo. Te quería preguntar sobre bueno, yo recuerdo que en los años 90 sí que se hizo un esfuerzo por parte del Ministerio de Sanidad y yo recuerdo incluso a la que lo... Concha Colomer. Claro, Concha Colomer. Se hizo un gran esfuerzo y hicieron unos folletos, y me acuerdo que esos folletos estaban en todos los centros de salud y llegó información. Ahora es que no parece que no esté. Sí, está Rosa, ¿cómo se llama el apellido? Rosa, sí, Rosa María Marí, que era la que estaba trabajando con Concha. ¿Se acaba de jubilar? Porque ha sido... Que se te jubilan. Todas se me jubilan, estuve comiendo con ella ahora como 5 meses. Sí, porque la jubilación Claro, sí. comen Bueno, también. a ver, yo para mí, Concha Colomer tenía autoridad. Y se necesita una persona con autoridad para lidiar con estas cuestiones en el Ministerio. Y una última pregunta sobre las enfermedades de las que se habla mucho en la calle. Uno son las enfermedades autoinmunes que afectan más a las mujeres. Bueno, si nos podrías hacer llegar también alguna información Sí. al respecto. Lo único que pasa es que están en inglés, la mayoría... Igual, ¿Sí? en inglés lo Vale, sí. manejamos bien. Sí, vale, sí, claro. Yo creo que tengo tu email. O si no, tú tienes el mío, ¿no? ¿No? Mi segundo apellido, cantero@ua.es. El de mi madre, cantero. Muy bien. ¿Qué? Terminamos. Muchas gracias. Yo desde luego, por mi parte, me voy con una idea experiencial, porque mi madre muy joven tuvo síntomas, muchos de los síntomas, y ella Se le da todo el mundo, y ella siempre se quejaba cuando iba al médico de que no la entendían. Y efectivamente terminó con un ictus, no sé. Por el otro lado. Bueno, terminó con un ictus que la tuvo durante 16 años en una situación de dependencia brutal. Y ella siempre decía, yo ya lo notaba y nunca me creyeron. Hasta que finalmente... Ahora hay médicas que están peleando con este tema, y dan conferencias y dentro de las sociedades mismas. A mí me invitan a muchas sociedades científicas a sus congresos porque quieren saber, ¿no? Y sí que hay, yo noto que hay movimiento, ¿no? Pero, qué lento el movimiento. Yo pondré un grano de arena y espero que lo sigan otras, ¿no? Porque si no, va a quedar ahí. Sí, coméntalo. Comentando, yo por ejemplo, con 14 años acudí al médico con un dolor y tengo 3 veces me diagnosticaron hace 2 años. El diagnóstico fue su hija, mi madre, su hija quiere llamar la atención. Sí. Entonces, es una enfermedad principalmente de mujeres, de enfisema, ¿no? Y que está infradiagnosticada y que no está nada estudiada y que la OMS la declaró una enfermedad en 2018, hace nada. Pero claro, hay un sesgo brutal que hace una enfermedad evolucione muchísimo más antes de poder cogerla. A tiempo, cuanto más precoz, mejor. En la COVID muchas mujeres no llegaron al hospital porque el problema de la COVID, yo vi cómo se generaba el sesgo de género en la COVID, ¿no? Que otras veces ya los tienes ahí, ¿no? En los estudios. Pero el problema es que la Organización Mundial de la Salud la definió como una enfermedad respiratoria de origen infeccioso. Y no fue hasta casi el año que empezamos a ver, ¿no? Escuchar, uy, pues hay problemas de piel, uy, pues problemas de pérdida de gusto, de olfato, todo eso, ¿no? Que era más típico de mujeres, ¿no? Entonces, el problema era que al hospital ingresaban los problemas respiratorios, pero el resto de los problemas no llegaban, no ingresaban. Entonces, claro, cuando se dice que hay más muertos hombres, es que no se tiene en cuenta que, sobre todo en el primer trimestre aquel horrible, los test diagnósticos los tenían los hospitales, que era donde llegaban los hombres. Entonces acababan diciendo, es que los hombres mueren más, pero es que mueren más porque tenían los test en los hospitales donde ingresaban los hombres. Y las mujeres murieron en el hogar más, y como no, en los geriátricos, porque es verdad que hay más mujeres que en hombres en los geriátricos,
pero ahora cuando ven las estadísticas, lo que hubo ahí un pico enorme de mujeres que murieron muy mayores, pero murieron. Claro, y luego dicen, no, es que las mujeres más, total, que yo que me fío mucho de las estadísticas. Hay una web que se llama Women on Web, no, ¿cómo es? 50-50, es 50-50. Es que es así, Women on Web, o sea, mujeres en web, 50-50, como que somos 50 mujeres, 50 hombres, 50%. Y tienen datos de todas cosas, ¿no? Y tienen de COVID, empezaron a recoger de COVID, y entonces tú pinchas y puedes ver cómo se ha comportado en cada país la COVID. Total, que ya digo que Canadá tiene las mejores estadísticas, pues Canadá en aquella época tenía más mortalidad en mujeres que en hombres, incluida la tasa de mortalidad era superior en mujeres que en hombres. Y Chequia o algún otro país de Europa. En el resto, mayoritariamente eran las mujeres, pero cómo esté recogida esa información, como os digo, deja mucho que desear para saber si efectivamente la prevalencia de mortalidad... La prevalencia fue mayor en mujeres, pero la mortalidad se dice que ha sido mayor en hombres, pero yo no lo tengo claro, sobre todo viendo las estadísticas de Canadá. Tenemos un potencial muy grande. En este momento Sí. de la atención primaria, las médicas son el 60%. Y como en tantas otras cosas, cuando las mujeres hemos llegado a las distintas áreas de conocimiento, es cuando hemos dado a conocer cosas. En España no es una tontería, pero en Estados Unidos fueron las médicas de atención primaria las que primero llamaron la atención sobre que las mujeres y detectaron a las mujeres maltratadas. Y las que propusieron, junto a las feministas, porque las feministas siempre han estado antes que las médicas, las que propusieron pues que se pusieran recursos para ayudar a las mujeres maltratadas. O sea que lo digo para que las tengáis en cuenta porque se dan cuenta de lo que pasa, a pesar de poco tiempo que tienen para trabajar. Sí. Ahora están muy activas porque, entre otras, me invitaron a la jornada de la Asociación de Medicina Familiar y Comunitaria Valenciana y conté todo esto y de los sesgos cognitivos conté más y ya están haciendo unos estudios de sesgos cognitivos. Estoy muy contenta. Sí, claro. Ya están en ello, enseguida. Bueno.